¿Sabías que la diabetes realmente se puede controlar con buenos hábitos de alimentación e inclusive llegar a revertirla? Hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Roxana López Cronenbol, nutricionista, y en este video vamos a hablar cómo controlar la diabetes. Primeramente quiero comenzar a decirles prácticamente que el cuerpo no reacciona, el cuerpo no decide ni razona. Lo único que nosotros decidimos y razonamos es la conciencia y es la mente. El cuerpo reacciona a lo que nosotros le causamos. Muchas personas dicen, yo soy diabético porque tengo predisposición genética. Es verdad, podemos tener predisposición genética, pero el que decidimos realmente ser diabéticos somos nosotros. Y nosotros lo decidimos con nuestros hábitos de alimentación. Esta enfermedad de la diabetes nosotros la hemos causado por malos hábitos de alimentación, por el alto consumo de azúcar, ya que el azúcar es 8 veces más adictiva inclusive que la cocaína. Cuando nosotros consumimos bastante panes, pastas, dulces, refrescos azucarados, jugos de fruta, realmente, y abusamos de ese consumo, ahí es cuando nosotros nos vamos causando o ocasionando lo que es la diabetes. Realmente podemos controlarla y revertirla, inclusive restaurando nuestro metabolismo y también educándonos. Para eso estoy yo aquí como su nutricionista. A través de estos videos en mi página lo que voy a hacer es educar a las personas sobre los buenos hábitos de alimentación, sobre acciones que tienen que tomar realmente para controlar la diabetes y revertirla muchas veces. Inclusive podemos revertir y controlarla con educación en la alimentación. Algo que me llama mucho la atención es que en el año, inclusive en 1980, alcanzaban a ser 50 millones de diabéticos en el mundo. Ahora esto cada vez crece más, ya que las estadísticas han crecido a ser 500 millones de diabéticos en el mundo. Imagínense cómo ha crecido realmente esta enfermedad, ya que somos los únicos seres que nosotros nos podemos ocasionar la enfermedad por voluntad propia, por malos hábitos de alimentación o por falta de educación, también educación nutricional. En Chile, y algo que también me llama la atención, que en Chile el 74% de la población es diabética, seguido también por México, que en México el 72% de la población es diabética, y seguido obviamente por Estados Unidos, que el 71% de la población también es diabética. Esta enfermedad de la diabetes inclusive son enfermedades que te causan enfermedades futuras del tema enfermedades cardíacas. Ahora, para tener solución, para darle la solución al tema de la diabetes, nosotros tenemos que entender el por qué tenemos diabetes, qué es lo que te causa la diabetes y qué es la causa de la diabetes para tener y entender la solución y para tomarlas en cuenta. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La glicemia, que es el azúcar en la sangre, ya se considera diabetes cuando está arriba de 125 en ayunas, y cuando la hemoglobina glicosilada, que eso lo pueden saber a través de exámenes de laboratorio, está por encima de los valores de 6.4. Entonces la glucosa inclusive la podemos sacar con un glucómetro en sangre, que no es necesario que usted llegue a ser diabético para tener el control de su azúcar en sangre. Usted puede medirse el azúcar todos los días, inclusive en ayunas y después de consumir los alimentos, para ver qué son los alimentos, qué acción tienen esos alimentos sobre su organismo. Y también eso es lo que les voy a detallar en este video. Cuando su azúcar está arriba de 125, ¿qué es lo que causa? Una resistencia prácticamente a la insulina. Esa es la causa realmente de la diabetes. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que la produce prácticamente el páncreas. Y esta hormona, ¿cuál es la acción de la hormona? La insulina lo que hace es abrir la puerta de la célula para que el azúcar
entre prácticamente a la célula, ¿no? Al entrar a la célula ya se convierte como fuente de energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos muchísimo, todo el tiempo, estamos comiendo todo el tiempo, ya sea por ansiedad, picoteando, consumiendo carbohidratos prácticamente como arroz, papa, camote, almidones como yuca, tubérculos también, el chuño, por ejemplo, consumiendo bastante cantidad de panadería, pastelería, tortas, azúcares, jugos de fruta en cantidades, jugos azucarados, ¿no? Cuando consumimos bastante cantidad, ¿qué es lo que provocamos? Que se eleven muchísimo nuestros niveles de azúcar en sangre. Cuando estamos comiendo todo el tiempo también y a cada rato también segregamos y estimulamos que haya mayor producción de azúcar y también mayor producción de insulina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos todo el tiempo y consumimos también alimentos agresores, que en uno de mis videos también expliqué cuáles son los alimentos agresores y se los voy a explicar ahora. Los alimentos agresores son los que al consumir los alimentos se elevan los niveles de azúcar en sangre, pero se duplican muchas veces. Por ejemplo, tu azúcar estaba en 100, 120 antes de almorzar. Consumiste arroz y tu azúcar se elevó a 150. Ese es un alimento agresor que prácticamente duplica la cantidad de azúcar. Son los que prácticamente hacen que disparen tus niveles de azúcar en sangre. Normalmente los alimentos agresores son lo que es el arroz, el trigo y el maíz. Pero eso lo podemos descubrir. Cada organismo es diferente y ese lo podemos descubrir obviamente haciendo un análisis en nuestro propio organismo. Por eso que yo siempre a mis pacientes les digo, por favor, que me ayuden realmente a descubrir cuáles son esos alimentos agresores, para eso retirarlos por completo de su alimentación. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Tienen un glucómetro en casa, se toman su muestra de sangre antes de almorzar y luego después de 2 horas almuerzan, por ejemplo, ese arroz o papa, y luego después de 2 horas se mide de nuevo su nivel de azúcar en sangre. Entonces ellos me van informando a cuánto se subió ese azúcar después de que consumieron esos alimentos, y de acuerdo a esa información nosotros vamos retirando esos alimentos de su alimentación. Entonces esos son los alimentos agresores, lo que duplican, lo que hacen disparar tus niveles de azúcar en sangre. El comer todo el tiempo, el alto consumo de carbohidratos refinados, porque nos dijeron antiguamente de que los carbohidratos lo único que hacen es darnos energía y que si no los consumimos nos vamos a morir de cansancio, no vamos a tener energía para hacer nuestras actividades. Eso es completamente mentira. El mismo hecho de estar comiendo todo el tiempo, de estar comiendo cada 3, 4 horas, también eso hace que disparen los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muchas veces consumimos alimentos que disparan mucho tus niveles de azúcar en sangre, se llenan los depósitos prácticamente de azúcar en la célula, y se llenan los depósitos en el hígado y en el músculo. Tienen un límite de almacenamiento de azúcar. Seguimos nosotros consumiendo azúcar y la célula quiere seguir llevando azúcar a la célula, y obviamente le dice, lo siento, ya no tengo más espacio para seguir almacenando azúcar. Ese mecanismo prácticamente de que la célula ya no pueda meter más azúcar, ese mecanismo de que la insulina ya no pueda meter más azúcar a la célula, eso se llama ya resistencia a la insulina. Entonces ese es el mecanismo y esa es la causa de la diabetes, y por eso es que después ese azúcar queda nadando en la sangre, y la insulina tiene un proceso, a través de un proceso, tiene la potestad y el poder de esa azúcar que está nadando en tu sangre, convertirla en grasa. Entonces así es como obviamente nos vamos engordando, y así es como vamos provocando la diabetes, y por eso es que cuando nos sacamos un análisis de sangre, esa azúcar sale elevadísima arriba de los 125, siendo que los valores normales son debajo de 85 el azúcar en sangre. Eso es lo que pasa. Como consecuencia de esa elevación de azúcar en sangre, nosotros tenemos los triglicéridos elevados, porque ese azúcar prácticamente que está elevada, que está nadando en tu sangre, se convierte en grasa. Tenemos los triglicéridos elevados, nos causamos enfermedades cardíacas, sufrimos de hipertensión,
afecta prácticamente la vista, ¿no? Tenemos daño, causamos un daño en los riñones y más adelante viene la famosa amputación causada por el pie diabético. Otro proceso que pasa es el aumento de la secreción de ácido láctico. Cuando el azúcar está elevada, obviamente más de 125 en ayuna, en un ambiente húmedo como es el cuerpo, un ambiente ya con calor y humedad, ¿qué es lo que pasa? Esa azúcar elevada se fermenta. Al fermentarse crea ácido láctico. El ácido láctico es un 22% más pesado que la sangre y por gravedad ese ácido láctico se va y se afecta más a las células que tienen más a las células de los miembros inferiores. Por eso que las amputaciones en las personas diabéticas comienzan a través de la pierna, del pie y del dedo, a través de los miembros inferiores por el tema del ácido láctico. Todo lo que es ácido, ¿qué es lo que pasa? Mata el oxígeno. El oxígeno que la célula necesita inclusive para renovarse, para regenerarse y también para segregar y crear energía. Entonces, muy importante, ven todo lo que ocasiona lo que es el azúcar elevado y eso nosotros lo hemos ocasionado por malos hábitos de alimentación y por la adicción que tenemos prácticamente al azúcar. Es algo que realmente tenemos que pelear constantemente, inclusive la diabetes tipo 2, era conocida como la diabetes de los adultos, pero lamentablemente hay tanto índice de obesidad que inclusive esa diabetes ya no solamente la padecen los adultos, también la comienzan a padecer los niños. ¿Y eso por qué? Porque obviamente la mamá no se educa en que tiene que tener una alimentación, el niño bajo en azúcar. Muchas veces las mamás piensan que al no darle azúcar al niño o al no darle esa leche chocolatada que al niño tanto le gusta, va a frenar su crecimiento. Inclusive, bueno, hoy en día se estila mucho que los niños ya se junten con los amigos a jugar play, ¿no? Y obviamente ya no hay esa actividad física que antes se estilaba, ¿no? Que antes prácticamente se acostumbraba a que los niños se junten en una cancha de fútbol, a jugar pelota. Entonces prácticamente los niños estaban ahorita en actividad y ahora están en inactividad y comiendo todo el tiempo. Entonces hoy en día yo atiendo muchos niños, lo que son, tienen resistencia a la insulina, obviamente están a un paso o ya tienen una diabetes o ya tienen una prediabetes, que la prediabetes prácticamente es lo mismo que la diabetes. Entonces esto no puede ser, realmente tenemos que tomar conciencia y como padres de familia tenemos que educarnos sobre la correcta alimentación de los niños y que al darle azúcar prácticamente a ese niño, ya sea en los snacks de los colegios, ya sean prácticamente en las meriendas, ¿no? Ya sea en las leches chocolatadas, en las galletitas, prácticamente le estamos causando un daño y podemos inclusive fregar su salud para toda la vida si no se llega a controlar. Bueno, como no todo en esta vida es malo, nunca algo que nos hemos producido por nuestra propia cuenta, porque la diabetes la hemos producido por nuestra propia cuenta, porque el cuerpo reacciona a toda la acción que nosotros tengamos, porque el cuerpo no piensa, el cuerpo no tiene raciocinio, prácticamente reacciona a todas las acciones que nosotros tenemos. Entonces hay una solución y la diabetes se puede controlar. ¿Cómo? Una vez es muy importante entendamos la definición de lo que es la diabetes, que es un desorden en el metabolismo que hemos causado, en el cual el cuerpo ha perdido la habilidad para utilizar de una manera adecuada los carbohidratos refinados y los almidones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primer caso? Hacer una desintoxicación del carbohidrato, ¿no? Prácticamente hacer una alimentación que eliminemos por completo lo que son los carbohidratos refinados, el consumo de pan, tubérculos, arroz, o sea, eliminarlo por completo, todo lo que sean harinas, maíz, leche, por ejemplo, que la leche también es muy dañina para las personas diabéticas. También eliminar todo lo que son los jugos de la fruta. ¿Por qué? Porque las frutas tienen bastante contenido de fructosa, que la fructosa es un azúcar. Eliminar el consumo también de azúcares, eliminarlo por completo. Hacer un detox y dejar
de lado todo lo que son los azúcares. También, como segunda instancia, hacer una alimentación correcta. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que personalizar nuestra alimentación de acuerdo a nuestro sistema nervioso. Prácticamente en muchos de mis videos he hablado mucho sobre la alimentación de acuerdo a tu sistema nervioso. Tenemos dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Pero para que ustedes lo sepan mejor y lo entiendan mejor, entonces tenemos dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso estresado y el sistema nervioso pasivo. Las personas que tienen un sistema nervioso estresado se les recomienda eliminar, que normalmente son las personas un poco más activas, que están todo el tiempo peleando o corriendo. Entonces esas personas siempre tienen un sistema nervioso más alterado. Entonces lo que se les recomienda es que esas personas dejen el consumo de carnes rojas, dejen el consumo de grasas y disminuyan el consumo de sal. O de las personas que tienen un sistema nervioso más pasivo, que son las personas que son un poco más tranquilas, que toman su tiempo para realizar más actividades, que no tienen problema ni con el sueño ni con la digestión de las grasas, entonces esas personas sí pueden consumir carne roja, sí pueden consumir grasas buenas y sí pueden consumir un poquito más de sal. Porque normalmente si a esa persona le quitamos las carnes rojas o un poquito más la sal, inclusive se les baja la presión. Entonces tenemos que personalizar su alimentación de acuerdo a su sistema nervioso. Ahora, también tenemos que partir el plato, tenemos que partirlo en 4. Y solamente la cuarta parte del plato, ¿ya?, tiene que consumir carbohidratos, ¿no? Ahora usted piense, ¿cómo usted consume su plato de comida? ¿Será que la mitad del plato de comida de su plato es puro arroz o papa? ¿O será que en su plato usted mezcla el arroz con la papa? Entonces realmente va a ser un cambio rotundo que después de un mes de desintoxicación de alimentos en el cual estamos eliminando todos los alimentos, todos los carbohidratos, después vamos a llegar a consumir carbohidratos, pero en muy pequeñas cantidades. Solamente la cuarta parte de su plato. Las otras 3/4 partes de su plato, lo que usted va a comenzar a consumir son proteínas, todo lo que es carne, pollo, cerdo, lomito de cerdo, ensaladas, jugos vegetales, frutos secos como almendras, como nueces, ¿no? Bastante verduras, las puedes sazonar con aceite de oliva. Esos alimentos tienen que predominar en su alimentación. También como tercera solución y tercera medida es hidratación. Es muy importante la hidratación. Muchas veces he comentado cuál es la cantidad adecuada de agua que tenemos que consumir de acuerdo a su kilogramo peso. Usted tiene que dividir su peso en kilogramos dividido entre 7. Por ejemplo, si usted pesa 70 kilos dividido entre 7, entonces son 10 vasos de agua de 250 mililitros que usted tiene que consumir en el día. Es muy importante porque la deshidratación también causa resistencia a la insulina. Ahora también la eliminación del hongo candida. En muchos de mis videos, y es más, en todos, siempre toco el tema de lo que es el hongo candida. El hongo candida es un hongo que siempre está presente en la parte del intestino grueso, prácticamente en la flora intestinal. ¿Qué es lo que pasa con ese hongo? Ese hongo libera 78 toxinas en nuestro cuerpo y ese hongo se alimenta del azúcar. Y obviamente como la persona diabética tiene prácticamente bastante cantidad de azúcar en su sangre, entonces ese hongo está bastante bien alimentado. Entonces lo que tenemos que hacer prácticamente es eliminar ese hongo candida, porque ese hongo candida automáticamente nos está intoxicando y está matando el oxígeno también de nuestras células, en el cual nosotros lo vamos a utilizar para producir energía. ¿Cómo eliminamos ese hongo candida? En una mezcla de agua, usted pone un poquito de limón y una gotita de aceite de orégano. Aquí en Cronenberg Catering nosotros tenemos a la venta aceite de orégano, entonces si lo necesitan y así lo desean, ustedes me pueden escribir a través de mis redes sociales para darle el aceite de orégano. También lo que son la tiroides, todo lo que afecta al funcionamiento de nuestro metabolismo afecta también a nuestra glándula tiroides. Es muy importante saber que para el buen funcionamiento de la glándula tiroides necesitamos minerales que son inclusive tiroideos,
como el cromo, el manganeso, el selenio, la electiroxina y el yodo. Son muy importantes esos minerales para el buen funcionamiento también de la tiroides y tenemos que tomarlos en cuenta. Yo los suplemento siempre a mis pacientes, ya que la tiroides, si nosotros sufrimos de un estrés, de un mal momento, entonces la tiroides siempre va a estar afectada, ¿no? Y como última medida y sexta es el magnesio junto con el potasio. El magnesio es vital en el tratamiento de los diabéticos, pero así, vital realmente. El magnesio ayuda mucho a bajar los niveles de azúcar en sangre, que es lo que normalmente los diabéticos la tienen elevada. El magnesio sí o sí lo tenemos que consumir junto con el potasio, ya que los dos son sinérgicos. Donde ustedes pueden encontrar bastante magnesio y potasio en los jugos de vegetales verdes. Es muy importante consumir, ustedes pueden tomar una extractora. Yo normalmente mi jugo preferido de jugos verdes es acelga, poner en una extractora, porque lo que se trata es consumir la savia de la verdura, la sustancia de la verdura, que es donde realmente están los nutrientes. Entonces ustedes en una extractora pueden poner acelga, apio, espinaca, un poquito de jengibre, media manzana verde, ustedes lo ponen todo en la extractora y a lo último, una vez ya tienen ustedes preparado su jugo verde, pueden exprimir un limón. Yo siempre aconsejo que ustedes lo tomen 2 veces al día ese jugo verde. Inclusive es muy importante, ya siempre acudo con la suplementación de magnesio, pero es muy importante que ustedes vean que en cualquier suplementación que ustedes puedan comprar en alguna farmacia, siempre sea citrato de magnesio. Lean prácticamente la información nutricional del envase que sea citrato de magnesio, ya que el citrato de magnesio ayuda, es el magnesio que puede ingresar a la célula para que realmente puedan disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Normalmente los suplementos que venden en las farmacias son óxido de magnesio y el óxido de magnesio lo único que puede ayudarles es a los problemas de estreñimiento, ya que el óxido de magnesio lo único que hace es mover el intestino, ¿no? Pero el que ayuda realmente y el que entra a las células y realmente van a ayudar en todo este proceso de cómo revertir y cómo controlar la diabetes es el citrato de magnesio junto con el citrato de potasio. Así que ya saben, queridos mis amigos, todas las personas diabéticas, esto lo hemos causado, pero así como nosotros lo producimos, lo podemos controlar y lo podemos revertir. Por favor, compartan este video para que más personas se beneficien de estos conocimientos que con mucho cariño yo se los doy a ustedes a través de estos videos. Compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube donde me encuentran como Roxana López Nutricionista y déjenme sus comentarios y sus dudas que yo los leo. Conmigo hasta un próximo video y que Dios los bendiga.